Muy buenas tardes. Mi nombre es Suheime Lina Vázquez García. Soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula 22009477. El presente reto se llama Aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales del módulo de Sociedades y Contratos Mercantiles de la licenciatura en Derecho. Asesor educativo Alfredo Chávez Aguado. Para dar inicio al presente reto, analizaremos el siguiente caso. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega a la mercancía 3 meses. En el mes de junio de 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas del hospital estaban defectuosos. Desarrollo. Con base en el caso expuesto, de forma argumentada y con fundamentación jurídica, doy respuesta a las siguientes preguntas. Para dar inicio al presente reto y a manera de introducción, de acuerdo a Kill Me Food 2022, es importante mencionar que un contrato de compraventa es un acuerdo entre dos o varias partes para la entrega de un producto a cambio de un precio pactado. Cabe mencionar que el caso descrito corresponde a una operación que, además de ser de una compraventa, es de índole internacional, ya que se ha realizado entre empresas que se encuentran en países distintos y, por lo tanto, debe plasmarse en un contrato. Entonces, en relación a la primera interrogante del reto, ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Bueno, en la primera interrogante se llevó a cabo un contrato de compraventa internacional, ya que interviene un acuerdo entre dos voluntades, una parte denominada vendedor, que de acuerdo al artículo 30 del Convenio de Viena, el vendedor deberá entregar las mercancías, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con ellas en las condiciones establecidas en el contrato. Se entiende por entregar la mercancía, dar cumplimiento a los acuerdos pactados, como lo es lugar, forma y plazo. Y la parte denominada comprador, que de acuerdo al artículo 53 del Convenio de Viena de 1980, el comprador deberá pagar el precio de las mercaderías y recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato, entendiendo por recibir la mercancía, recoger la mercancía en las condiciones pactadas en el contrato. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? Sí. De acuerdo al artículo 1, inciso A del Instrumento Internacional, Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, Convenio de Viena de 1980, entrado en vigor en 1988, señala que la presente convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes. Inciso A, cuando esos estados sean estados contratantes. Por tanto, y de acuerdo a la normatividad señalada, se considera un contrato de carácter internacional. Continuamos con la siguiente interrogante. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Como en este caso el contrato fue realizado por medio de correo electrónico, pero como se trata de mercancías físicas, se trata de un contrato celebrado en línea, pero al entregar las mercancías corresponde a un contrato de comercio indirecto, con las siguientes características. Contratación y perfeccionamiento online. Ejecución. Para la entrega de los productos requeridos tiene que hacerse por medios tradicionales para poder entregarlos, ya que de acuerdo al objeto del contrato es necesario, por tratarse de bienes muebles. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? En el caso del Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, en su calidad de comprador y de acuerdo al artículo 53 del Convenio de Viena de 1980, el comprador deberá pagar el precio de las mercaderías y recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato, entendiendo por recibir la mercancía, recoger la mercancía en las condiciones pactadas en el contrato. Y en el caso del laboratorio Collins Phillips,
en su calidad de vendedor y de acuerdo al artículo 30 del Convenio de Viena, el vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con ellas en las condiciones establecidas en el contrato. Se entiende por entregar las mercancías, dar cumplimiento a los acuerdos pactados en lo que son las características de lugar, forma y plazo. Las partes no señalaron legislación alguna. Entonces, ¿cuál debe aplicarse? Al ser Estados parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, Convenio de Viena de 1980, entrado en vigor en 1988, los dos estados se acatarán a lo establecido por dicho instrumento internacional. Además de que en las relaciones comerciales a nivel internacional existen organismos internacionales que de forma segura regulan el comercio, a fin de que todo tipo de negociaciones se lleven a cabo de tal manera que se puedan evitar y en su caso solucionar conflictos. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? De acuerdo al artículo 45, inciso 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, si el vendedor no cumple cualquiera de las obligaciones que le incumben conforme al contrato o a dicha convención, inciso A, el comprador podrá ejercer los derechos establecidos en los artículos 46 a 52, inciso B, exigir la indemnización de daños y perjuicios conforme a los artículos 74 a 77. En este caso, el Hospital Caminemos Juntos podrá exigir las siguientes. 1. Exigir al vendedor el cumplimiento de sus obligaciones. 2. Exigir otras mercaderías en sustitución a lo solicitado. 3. Podrá poner un plazo para reparar las obligaciones. 4. El comprador dará por resuelto el contrato hasta que el vendedor cumpla con sus obligaciones. 5. Podrá exigir una indemnización por daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato. Todo esto de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compra-Venta Internacional de Mercaderías, Convenio de Viena de 1980 y entrado en vigor en 1988. Última interrogante. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? Considero que antes de proceder a la cancelación del contrato, se deben agotar las opciones para que se dé cumplimiento al contrato y se dé como resuelto, con la finalidad de liberar a los contratantes de sus obligaciones. Pero en caso contrario, y de acuerdo al artículo 29, inciso 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, el contrato podrá modificarse o extinguirse por mero acuerdo de las partes. A modo de conclusión, algunas cláusulas que podrían aplicarse al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins & Pillings para prevenir futuros conflictos pueden ser: podrían sujetarse además de las estipulaciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, Convenio de Viena de 1980, entrado en vigor en 1988, a los Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional a fin de regular acciones como lugar de entrega de mercancías, transmisión del riesgo, gastos de transporte, etc., y así evitar confusiones e incumplimiento de alguna de las partes. Bueno, esto es todo en relación a los contratos de carácter internacional de mi parte y les dejo la bibliografía por si quieren consultar alguna de las fuentes.